Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de Doble Dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Francisco Colonna, productor ejecutivo, Max Van Haubert, diseño gráfico, Florencia Benítez, musicalización, Juliana Quiñones, y en la locución, Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Atso, video podcasting del Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, asociado al Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de Doble Dependencia con la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET, junto al Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Ilia. Este es el capítulo 95, a los que sumamos los 5 episodios pilotos. Cumplimos 100 programas, Diana. El Rincón de Atso sirvió también como muchos de los contenidos audiovisuales que hacemos para salir de la pequeña aldea y conectarnos con otros públicos. En la dirección, Francisco Colonna, producción general, Florencia Benítez, y en la cámara, Max Van Haubert. No te sorprendas si ves las imágenes de tramoya marplatense. Ampliaremos. Estoy con Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado y directora de la web Aporte de la Historia. Y yo, que la acompaño en mi calidad de partener y como indica mi Zócalo, trabajo donde Zócalo dice. Hoy es 25 de noviembre del 2024 y nos encontramos en los estudios Buena Vista Social Club. Como siempre decimos, este video podcasting está pensado para colegas graduados y estudiantes de la carrera de Historia y de otras disciplinas afines y tiene como objeto central trabajar sobre procesos de enseñanza, aprendizaje, tanto en el mundo presencial como despresencializado en sus formas de educación a distancia o virtual. Hoy Diana va a tratar el artículo escrito por Arthur Verstegen, España en el espejo holandés, radicalismo republicano tras la paz de Westfalia, publicado en el texto Repúblicas y republicanismos en la Europa moderna, siglo XVI-XVIII, cuyo compilador es Manuel Herrero Sánchez y que fue editado por Fondo de Cultura Económica en la sección de obras de historia. Ahí Diana está mostrando el libro. Mi querido libro sería en este caso. Mi querido libro. Los que nos siguen habitualmente recuerdan que hicimos 2 microcontenidos digitales más un video podcasting sobre Nueva Holanda. Este tema, Diana, está muy relacionado. Además, en la web Aporte de la Historia pueden encontrar 2 textos, Nueva Holanda en el aula y holandeses, franceses e ingleses en América del Norte, fuentes para su estudio. Este es un tema para que se trabaje en los colegios medios. No digo porque cuando tenga que presentar mi informe en el colegio de Ilia, por ahí dicen, no, pero este tema que tiene que ver con la escuela media, ¿qué tiene que ser? ¿Esos contenidos se dan? Hasta donde yo sé, las características de las monarquías absolutas y sus oponentes u otros modelos políticos están mencionados. No solamente en y son los que yo concursé, que era segundo y tercer año. Pero además, lo digo por las dudas, para hacer una aclaración. Aparte, no sobreabundan las que no es solamente una cuestión de historia, sino que por los pensadores que se abordan en el texto, están vinculando en el caso a los que tienen filosofía. Ciencias políticas, en el derrotero. Sociología. Exactamente. En ciencias políticas también todo aquello que está vinculado con distintas formaciones y representaciones políticas, ¿no? En el pasado. Digo, ¿no? Por las dudas. Este tema en particular ha sido de mi interés. Si bien cuando daba clases en el Colegio Ilia me enfocaba con la mirada puesta en los procesos socioeconómicos,
Tengo que confesar que nunca, Diana, me sentí cómodo con la historia política. Si bien en términos académicos con respecto a esta especialidad tenemos una importantísima renovación, entendía que esta no había llegado al aula. Seguíamos enfocándonos en cómo las diferentes monarquías administraban los territorios y los conflictos externos que se producían entre ellas, que derivaban luego en procesos de paz. Y las repúblicas, ¿qué pasaba con ellas, Diana? No en tanto origen, sino en la experiencia que derivaron en ellas. ¿Qué diferencia hay entre las repúblicas italianas del Renacimiento y la República de las Provincias Unidas de los Países Bajos de mediados del siglo XVII? ¿Son un antecedente estas repúblicas que hoy vos vas a observar? ¿Por qué se convirtieron en una opción de administración frente a las monarquías? ¿Y qué peso tuvo las ideas radicales para imponer esta opción en la constitución que se dieron en los Países Bajos, que es en principio antimonárquica? Entiendo que este contenido debería estar en el aula de los colegios medios, especialmente para comparar cómo muchos contemporáneos justificaban la monarquía, mientras en los Países Bajos la monarquía era mirada como un gobierno unipersonal a los cuales pertenecen a la categoría de tiranía. Diana Duarte. Bien. Especialmente cuando los chicos suelen preguntar ¿por qué hay reyes? Sí, ¿por qué hay reyes? Siempre hubo reyes. Sí, sí. Todos tuvieron reyes. Todos tuvieron. ¿No? Bajo esa pregunta notable, muy importante. Sí. Pero demuestra esa inquietud. Claro. Bueno, muchas gracias por la presentación y como siempre digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uno nunca sabe en qué momento empatizan y se conectan con el Rincón de Atzo. Sí, estamos medio... la escenografía y la iluminación... Bueno, pero es parte de nuestro derrotero. La experimentación audiovisual no la podemos abandonar. No. Bueno. En función de esta introducción que señalaste, es muy interesante la propuesta, el planteo que hace Bessenheim en relación a estas dos esferas que manifiestan el carácter político de este momento, pues estamos hablando del siglo XVII, principalmente porque acá toma protagonista dos hermanos que van a escribir in extenso respecto de la cuestión de la república y las críticas a la monarquía, que son los hermanos, que lo toma por supuesto el autor, Pieter y Johannes de la Cour. De la Cour. Entonces, el título dice Radicalismo republicano tras la paz de Westfalia. Sí. España en el espejo holandés. Entonces, comenzamos con este planteo. El republicanismo holandés. Bueno, punto número 1, busca diferenciarse, distinguirse, oponerse a las monarquías absolutas de su época. Sí. 1. 2. Y también, de alguna manera, no podemos decir que sea una sucesora en el término completo, porque la lógica es otra, pero sí se da también frente al contexto del ocaso de las repúblicas italianas, Sí. como era el caso de Florencia y como era el caso de Venecia. Correcto. Entonces, la república holandesa, el autor nos señala, es la entidad política más exitosa de la edad moderna. Epa. Principalmente, ¿por qué? Porque esa república holandesa se apalanca materialmente sobre la supremacía comercial que tienen las provincias a nivel internacional. Sí. ¿No? Eso ya lo vemos en la Compañía de los 19, que era la que administraba federativamente los procesos económicos que se estaban desarrollando en los Países Bajos y también en la Compañía de Indias Orientales y la Compañía de Indias Occidentales.
Entonces, la pregunta que se hace el autor es: ¿cuál es el componente ideológico de la República Holandesa? Me interesa. Bien. Entonces, señala, dice, la República Holandesa surge como resultado de una revuelta contra la dominación española. Sí. O sea, acá aparece el republicanismo como doctrina, como una doctrina de peso, después de que se pudieron deshacer o desvincularse de la dominación española a partir de la Paz de Westfalia. ¿Cuál es la tesis que plantea el autor? Es la siguiente. Dale. El republicanismo holandés solo se radicalizó cuando ya no jugaba un papel significativo para modular los acontecimientos políticos. Y esta tesis le vamos a encontrar sentido a medida que desarrollemos ¿no? esta cuestión. Porque así, a tenor para adelantarnos, el republicanismo holandés, tal como se plantea en este momento, en el siglo XVII, va a ser una especie de luz que va a iluminar el firmamento político de Holanda durante algo un poquito menos de 2 décadas. Y después vamos a ver por qué. Pero es cierto que deja sembrado una práctica y una concepción del poder político público muy interesante. Entonces, dice, el republicanismo holandés no hay que entenderlo solamente en meros términos o conceptos constitucionales, sino que el republicanismo holandés hay que verlo como un programa moral, retórico y religioso, en el que se presta atención preferentemente al aspecto más saliente de la sociedad holandesa, el comercio. Sí, obviamente. Por lo tanto, por ahí deambula la idea del capítulo. En 1648 se va a dar una especie de combinación de radicalismo constitucional, que no es nada más ni nada menos que un estricto antimonarquismo. Sí. Y una reformulación del papel social de la moral, el comercio, la religión y la retórica, que son representantes, que va a estar explicado en las palabras de 2 representantes de este republicanismo holandés, que son los hermanos Johannes y Pieter de la Cour, de los cuales podemos decir muy brevemente a tenor biográfico. Ellos ya son hijos, ellos vienen de una familia flamenca protestante. Correcto. Que tienen que emigrar hacia la zona de Lieden para poder llevar adelante su culto con un poquito de más comodidad. Sí. El padre... Que para abajo estaba complicado. Estaba más complicado, entonces había que irse más para el norte. Entonces, ya los padres de estos 2 hermanos, que los de la Cour son 4 o 5 hermanos aproximadamente, pero estos son los que se dedicaron a escribir y a reflexionar, pero preferentemente Pieter es el más sesudo en este análisis, migran a Lieden. O sea, los padres ya eran empresarios exitosos y ellos del rubro textil, y ellos van a incrementar aún más esa riqueza. De hecho, un datito apostilla, la Universidad de Lieden tiene un edificio que lleva el nombre de Pieter de la Cour. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos plantean los hermanos de la Cour? Punto 1, la importancia de una moral cívica. Correcto. 2, libre comercio. 3, tolerancia religiosa. 4, libertad de expresión. Todos esos conceptos solamente pueden ejercerse fuera de toda dominación monárquica. Correcto. Porque estamos totalmente de acuerdo 400 años después. Perfecto. Entonces, la pregunta inmediata que se va a hacer el autor es:
respecto a esa pasión y esa moral, ¿no? Sí. De cómo conjugan en la elaboración de estos preceptos. Dice, el estado natural de la democracia, entendida democracia en ese contexto, Sí, ¿no? sí. Se va a dar principalmente en el republicanismo y se centra en los ciudadanos. Los ciudadanos son agentes morales. Por lo tanto, la moral cívica es esencial en el marco del republicanismo. Sí. Delacourt señala que, como premisa de la condición humana, primero, el ser humano es una criatura pasional y la pasión dirige nuestros comportamientos. Por el otro lado, dice, esta criatura pasional contribuye a la preservación del individualismo, pero deben ser canalizados para evitar los excesos. Acá habla de un tema que ya es excesivamente filosófico, que es la construcción o la noción del amor propio dentro del derecho natural. Si me permitís Sí. una cosa, estoy escuchando a los, entre comillas, padres fundadores o el proyecto político puritano que tanto nos hablaba Carlos. ¿En qué se fundaba y cómo se ejercía? Bueno, porque Hay una conexión muy evidente. coetáneamente estamos promediando la mitad del siglo XVII, ¿no? Y corrido 20 años. O sea que no estamos tan lejos de la instalación de las experiencias coloniales del otro lado del Atlántico. Sí, sí. Por lo tanto, el gobierno, ¿no?, civil, para poder preservarse, ¿no?, tiene que buscar una manera de controlar a sus semejantes. O sea, porque se desbordan las pasiones, se desborda el consenso, el acuerdo político. En el estado natural, el pacto entre los individuos es donde la mayoría acuerda, concede una forma de gobierno acordada, no impuesta. Y de hecho, esto se convierte en una forma de gobierno de tal manera que se va a generar un pacto de la sociedad civil por contrato. En ese contrato, el poder del soberano lo tiene precisamente todas las personas, no lo tiene un individuo. Una persona, sí. La tienen todos. Por lo tanto, es necesario, dicen los de Delacourt, de todos los miembros de la sociedad para llegar a la construcción de ese pacto. O sea que estamos en las antípodas Correcto. del otro. La monarquía nunca puede surgir del consenso, dicen los de Delacourt, Sí, ya. sino de la usurpación ilegítima de este gobierno popular Sí. por medio de la fuerza o del engaño. ¿Qué tal? Mirá. O sea que la monarquía es violenta o mentirosa. Claro. No queda otra conclusión. Volviendo también al tema de los de Delacourt, Peter se va a casar 2 veces, van a estar en Lieden. Luego tenían esa cosa los holandeses. Claro, luego de Lieden se van a ir a Ámsterdam, sí, ¿no? Johannes va a fallecer. Y ahí vamos a ver que a tal punto es su republicanismo aplicado al mundo comercial, que se le ocurre organizar y oponerse a la Compañía de Indias Occidentales. La ve en sí misma con cierto formato de un dejo de monarquía, de elegidos. Bueno, nosotros hemos trabajado las denuncias que se planteaban al director en Nueva Holanda que administraba esa compañía. Prácticamente lo acusaban de tirano monárquico. Exactamente. Y vuelvo a repetir, están los 2 textos, los pueden bajar de la web, son absolutamente gratuitos.
tienen, además de fuentes, tienen textos escolares, pero se está señalando esta denuncia a Van Tienhoven, Sí. un personaje siniestro. Con todas las letras. Sí, sí. Eh, Y algunas más y también. algunas más. De hecho, bueno, van a estar, esto les va a incomodar su existencia, su vida en Ámsterdam. Sí. Y luego, finalmente, ¿dónde se van a radicar? En Amberes. En Amberes, O por sea, supuesto. retroceden un poquitito al sur Para abajo, y, un poquitito, y poquitito. se establecen ahí. Bien, entonces, los monarcas no fueron criados entre iguales, dicen Delacour. Son víctimas de la envidia y la desconfianza. Sí. Las virtudes en ellos se han apagado, mientras que se cultivan todos los vicios. Uy, O sea, evidentemente era un hombre estaban enojados. muy, Sí, sí. muy Muy enojados. bien. Entonces, señala, las pasiones humanas se corrompen bajo la monarquía. Entonces, como te das cuenta, la monarquía es la madre de todos los males que aquejan a la época. Sí. Este riesgo debe contenerse por medio de la ley. Y acá el autor, ¿no?, cita en este punto algunas referencias que lo vinculan con John Locke. Delacour, ¿no?, tiene una visión agustiniana jovesiana de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el hombre tiende al mal y todas las leyes deben hacerse como si todos los hombres fueran perversos, porque así se ven constreñidos por miedo al castigo. O sea, cuando vemos la ilustración y vemos a Rousseau, podemos dar un paso para atrás y nos encontramos con los Delacour. Con los Delacour. La moral no es suficiente en el comportamiento, es necesaria la ley. O sea, Sí. duda de que la moral sea la única guía. Sí, o sea, sí. cierto temor nos va a inducir a portarnos bien. Sí, sí, sí. Y si me permitís, Sí. voy a leer esta cita. Dale, dale. Dice, en las viejas monarquías absolutas, el escarnio público no es considerado un problema y todos persiguen satisfacer su particular sin el menor recato y sin acordarse por un segundo de la vergüenza o la decencia. Una sociedad gobernada por un monarca no puede ser, por tanto, una verdadera sociedad civil en la que los excesos de la condición humana encuentran su freno, sino un lugar lleno de petimetres, bailarines, Sí. tahúres, deslenguados, Sí. fornicadores, Sí. cazadores, glotones y borrachos. Claro. Esos son los individuos que integran una sociedad de sesgo Es monárquico. para una cita de autor. No, la dejé marcada porque es impresionante. Creo que es la primera vez que me río en un podcast así. Yo cuando veía toda la serie de gente que desfilaba, que moralmente estaba un poquito alejada de sus Sí, principios, sí, dije, sí. ya está. Ay, Bien. por favor. En los estados republicanos no existe una corte de donde emane la corrupción, porque lo que el imperio de la ley y el consiguiente miedo al castigo va a orientar las pasiones hacia formas de moralidad cívica. Bien. El príncipe Guillermo de Orange, persona a la cual a los Delacour no les caía muy en gracia, No. líder de la rebelión contra los españoles, sembró el caos deliberadamente, imponiendo una servidumbre peor de la que ya existía con la monarquía hispánica. Ay. O sea, no le dio salida a ningún tipo de solución monárquica que pudieran adquirir en los Países Bajos. Ay. Los Delacour señalaron, estos países han sufrido más bajo el gobierno de los príncipes de Nassau que los de los Habsburgos. Uy. El caso de Orange, de alguna manera, dice el autor,
para Delacourt es un reflejo de la monarquía Habsburga. Otro dato de los Delacourt. Los Delacourt estuvieron muy cerca, desde lo político, de De Witt, el otro gran republicano. Sí. Dice, todas las formas de gobierno unipersonal pertenecen a una sola categoría, la de la tiranía. Un gobierno democrático es la consecuencia natural de la moral humana, conduciendo las pasiones naturales del ser humano en favor del bien común. O sea, la monarquía, esas pasiones, las arremete hacia el egoísmo, y en el caso de las repúblicas, esas pasiones se autodirigen hacia el bien común. Entonces, en función de esto y de los 4 puntos que habíamos leído, piensa en cómo funciona el comercio republicano. Me encantó la definición, ¿no? Está bien, pero es esa compañía de los 19. La libertad de comercio y cómo se refleja en el espectro español. Es un mundo marcado por una creciente competencia internacional. El comercio republicano era más práctico. Los Delacourt tenían una exitosa firma textil en Leiden, y que las repúblicas en las que los ciudadanos se gobiernan a sí mismos podían garantizar libertad de circulación y empleo, proteger los derechos de propiedad y los derechos del libre comercio. La verdad que uno lo lee y... ¿Me permitís una cosa? En los Países Bajos hay 5 cámaras. Sí. Ámsterdam, Rotterdam, Middelburg, Hoorn y Groninga. Y sus accionistas nombraban a 19 comerciantes conocidos como los 19 o los señores directores. Ellos regulaban todas las prácticas comerciales de manera federativa entre los socios, porque obviamente había gente que no quería respetar las reglas, entonces... Eso es lo que denuncia Delacourt. Claro. Hacia ahí van sus esfuerzos. Las repúblicas suelen florecer más que las ciudades y los países monárquicos en el arte, en el comercio, la población y la fuerza. La prosperidad de una comunidad comercial solo está garantizada por la libertad republicana. Si me permitís, voy a leer dos pequeños pasajes. Es tan divertido como... No, es no se guardó ningún detalle. No, ninguna recomendación. Dice, señala el autor. Sí. Para los Delacourt, la libertad de inmigración y empleo, la libertad fiscal y la libertad comercial son elementos necesarios, porque el comercio es una empresa volátil. Los mercaderes van y vienen y se asentarán allá donde se les ofrecen más libertades y donde les será permitido conservar sus beneficios. En tanto, los reyes y sus cortesanos se enriquecen sin esfuerzo con la recaudación de impuestos y tasas. La envidia que sienten ante las fortunas privadas de los comerciantes les llevan a imponer impuestos aún más onerosos y a establecer monopolios con los que llenar la bolsa de sus cortesanos. Sí. Vos sabés que yo, cuando daba clases y tenía que hablar de este tema, siempre mostraba cuadros de Vermeer o fotos que habíamos sacado en la actualidad nosotros, y yo le decía, fíjense que acá las casas más importantes son de los comerciantes. Exacto. No de los nobles. Los comerciantes tienen las casas más importantes y ustedes las pueden ver en todas las Grotemark de las ciudades de los países, de hoy Reino de los Países Bajos, y en Bélgica también. Digamos en Flandes. En Flandes, hoy, de donde son los Delacourt. Sí. Bien. Son flamencos, está bien. Son flamencos. Entonces, para ellos, monarquía
y comercio son dos términos incompatibles. Los príncipes de Orange sometieron a una gran presión fiscal para debilitar a sus súbditos y financiar su decadente corte. De haber seguido el último Orange, hubiera significado arribar a una ruina similar como la que arribó España. Sí. Habría que comparar también qué está pasando en Inglaterra en 1630. Nos vamos a encontrar con un proceso revolucionario y algunas situaciones sangrientas, y la dictadura de Cromwell, o el republicanismo cromwelliano, si vos querés. La libertad no solo supone la ausencia de interferencias, sino el gobierno bajo el imperio de la ley y la ausencia de imposiciones arbitrarias. Y el otro punto muy importante es cómo se construye esa religión republicana que habilita a este comercio, ¿no? Y precisamente dice, bueno, pero la religión republicana lo que tiene que buscar es garantizar e evitar la intolerancia y la persecución, ¿no? Oh, sí, qué tema. Dice, los de la Court señalan que los clérigos también son dominados por la sed de poder como los monarcas. Sí, hay una crítica muy fuerte a la Inquisición puritana. En la República Holandesa, los clérigos protestantes no dudaban en adoptar prácticas inquisitoriales que permitieran incrementar sus beneficios, su prestigio, poder y grandeza. La intolerancia no emana de los errores religiosos, sino de la maldad de los hombres. El control soberano sobre la Iglesia es necesario para poder contener las pretensiones del clero. Solo es posible en una república en que la soberanía reside en una asamblea multitudinaria. Claro. Bueno, no, me estoy trasladando a América, exacto. Me estoy trasladando digamos, a las diversas sectas, vos decís congregaciones. Y esas formas de asamblea que tienen para elegir, decidir. Asamblea política con diseño religioso, si queremos verlo, que es lo que nos decía Carlos, ¿no? Sí. Bien, una iglesia pública, administrada según los principios republicanos y supervisada por el poder soberano, que son los hombres. La libertad religiosa es un elemento intrínseco a la libertad que define a una verdadera república y es esencial para una comunidad comercial como la República Holandesa. La libertad y la tolerancia atrae a los extranjeros e incrementa la riqueza y la competitividad. Por eso muchos ingleses que habían ido a Nueva Inglaterra preferían ir a Nueva Holanda. Es más, primero hacían escala ahí, se organizaban y después pegaban el salto del otro lado del Atlántico, sí. ¿No? Yo recuerdo que no viene al caso, pero hay una película que tiene, no sé, como 30 años, que se llama La Edad de la Inocencia, que trabaja Winona Ryder, Michelle Pfeiffer y Daniel Lewis, que es un triángulo amoroso. Creo que nosotros lo citamos cuando hablamos del libro. Y ahí se ve cuando una familia organizaba un matrimonio, familias destacadas, ¿no? Obvio, de Nueva York, que pautaban un matrimonio y tenían que ir los contrayentes a ver a los patriarcas. Que se ingresaba en un salón, no sé si te acordás, estaba todo pintado de oscuro, muy austero, y detrás del matrimonio anciano, que es el que les va a dar la bendición, les va a dar el acuerdo para que puedan casarse, porque de esa manera se cruzaban dos familias poderosas en Nueva York. Por arriba de ellos están todos los cuadros
porque la película transcurre durante el siglo XIX. Bueno, detrás de ellos se ve la genealogía hacia arriba y te das cuenta que estamos hablando de antepasados ingleses y holandeses, sí. ¿no? Sí, sabés que siempre preferí la letra escarlata, pero bueno, la ficción es para explicar procesos históricos. En realidad esa ficción para lo que sirve en realidad no es para esa imagen de esa sala, sino para mostrar cómo la alta burguesía quiere imitar ciertos protocolos de la aristocracia, siendo que están en un país que es republicano. Sin embargo, está ese apego. Pero ama. Claro, tienen ese apego al ceremonial, a la jerarquía, que se contradice con aquel esos espíritu. Sí. Exacto. No son cuáqueros. No son cuáqueros. No. Qué tema interesante también, ¿eh? Entonces, la radicalización de los principios republicanos en las Provincias Unidas fue un fenómeno de corta duración. Después de la paz de Westfalia por la dominación española y tras la muerte del estatuder Guillermo II en 1650, la República Holandesa entró en otra etapa para reformular sus principios republicanos y también para demostrarse como expresión del anti-españolismo y el anti-oranginismo. Sí. 2 décadas más tarde, con el nombramiento de Guillermo III de Orange como defensor frente a las tropas de Luis XIV en 1672, ese anti-oranginismo perdió fuerza. Para los de la Cour, sus ideas florecieron y cayeron o declinaron en menos de esas 2 décadas, pero seguía insistiendo que sólo una república era reserva de moralidad pública, de prosperidad comercial, de libertad religiosa y de una retórica honesta. Las monarquías eran hervideros de corrupción, de persecución, de esclavitud y de hipocresía. Para los de la Cour, el enemigo no era la monarquía española, sino la corte de los Orange, que se habían convertido en un espejo de aquella experiencia. ¿Qué tema? El tema es espectacular, claro, y el capítulo está lleno en el buen sentido de citas y referencias. Lo cierto es que Pieter de la Cour fue un escritor muy prolífico respecto sobre los intereses de Holanda, sobre la política y la economía de las Provincias Unidas, y es fantástico. La verdad, la apuesta es, por momentos el texto sí lo que tiene, abreva mucho en algunas cuestiones de teoría de la filosofía política, pero a mí me pareció, la verdad, un encanto. Yo vuelvo a repetirte, cuando daba clases, el peso mío estaba dado en los procesos económicos y sociales. Le rehuía bastante a la historia política, porque la veía como una sucesión de conflictos entre monarquías. Perdí, te doy este territorio, después te gané, me devolvés el territorio, y bueno, los procesos teóricos del absolutismo, y digamos, después con la Ilustración, como esos principios se van diluyendo. Pero lo cierto que tempranamente hay una discusión teórica muy importante con respecto a la diferencia de cómo pueden ser una república, si vos querés, en términos concretos y después en términos utópicos, porque esas ideas se van a trasladar a Nueva Inglaterra. La vieja Inglaterra es eso, y la Nueva Inglaterra es otra cosa. Y desde temprano están discutiendo estas cuestiones, cada una de, yo digo sectas, pero es independencia de criterio frente al inglés y frente a ese monarca por el cual ellos estaban ahí, porque la intolerancia religiosa de la religión oficial
no les permitía poder ejercer el proyecto político. Porque obviamente la monarquía absoluta no se lo iba a permitir. Y en Inglaterra, bueno, hubo una amplia tolerancia. Evidentemente. Y fueron madurando muchas de estas cuestiones que se ven recién en 1776. Es como que, bueno, irrumpen. No. Acá hay una larga tradición que practican también los clérigos en su proyecto puritano. Lástima, porque sería una buena forma de comparar que no solamente hubo monarquía, sino que también hubo proyectos republicanos. No, la verdad que los hermanos de la Court y Peter de la Court encaró contra toda formulación que tuviera algún tipo de peso, porque de construcción vinculada o sesgo monárquico. Desde la organización de las compañías comerciales, que las veían como un reducto reservado, lleno de privilegios, hasta lo político. Pero es, la verdad, un texto interesantísimo. Bueno, acá tienen los dos libros, está acá, descárguenlos. Las fuentes son sumamente interesantes, para también tener otra percepción o otra posibilidad de explicar la historia escolar de por qué las cosas después resultaron ser como son. Disculpen el juego de palabras, en la América del Norte. Todo tiene un porqué de ese grado de diferenciación que tenemos y de dónde vienen esos grados de diferenciación. Pero bueno, nosotros hemos cumplido en proyectar estos temas. Queda en el resto con curiosidad de seguir hurgando en fundamentos y otros. Y aparte ha sido otra mirada también más de historia política que yo voy a ser franco también, yo le pedí a varios colegas si nos podían acompañar con este texto, porque yo quería hacer un microcontenido digital de 8 minutos, muy concreto, con fuentes, y bueno, nunca se daba la situación, por A, por B, por C, y aparte de la historia es eso. Nosotros tomamos el desafío, lo realizamos, más bien, muchas veces, algunas veces regular, algunas veces no nos gusta. Pero dejamos plantada nuestra banderita. Exactamente, porque además la motivación. Esa es la idea de aporte, que hoy vuelvo a repetir, estoy muy orgulloso, Diana, de haber cumplido 100 capítulos, primero permanencia y después constancia en el proyecto que significa el Rincón de Atso, que fue un proyecto que yo me negué a realizar con mucho énfasis y que bueno, que ahora me atrapa. Es el hijo pródigo. Es el hijo pródigo de aportes de la historia. Bueno. Diana, gracias. De nada. Por permitirme acompañarte. Pero por favor, bueno, como les decimos siempre, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, si les gustó les da un like. Si no están suscritos, se suscriben al canal de Aportes de la Historia en YouTube. Y hasta una próxima entrega. Nunca sabemos con qué los vamos a poder sorprender. Bueno, hasta el próximo encuentro. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, niñita.